esta mañana yo tengo el privilegio de traer la exposición en un texto que es sumamente, por lo menos, déjenme darle un poquito de background de mi vida. Yo fui nacido y criado en la iglesia. Yo llevo toda mi vida en la iglesia. Yo tengo 43 años y 43 años tengo en la iglesia. No conozco un tiempo, a pesar de momentos de rebeldía cuando era más joven, nunca he experimentado lo que es estar fuera de la rutina de la iglesia. A los 17 años Dios me salva y comienza un proceso más que increíble en mi vida hasta llevarme hasta donde estoy hoy, que es en un trabajo el cual yo no merezco, con un montón de nerds teológicos. Yo estoy en la meca de los nerds. Nosotros estábamos justamente entre medio de la Universidad de Chapel Hill, que fue donde Michael Jordan jugó baloncesto, una universidad bastante grande, aproximadamente 24,000 estudiantes. Eso es básicamente una ciudad. Y estamos entre el otro extremo, está Duke University, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, donde se preparan doctores y de todo tipo de clases. Dios me ha dado la oportunidad de este jíbaro de Puerto Rico llegar a un sitio donde si yo tiro un alfiler probablemente le voy a dar a un doctor. Lo más probable, le voy a dar a un doctor. Y por primera vez fui expuesto a contestar muchas preguntas que yo tenía. Y una de las preguntas que siempre estuvo en mi corazón fue este mismo texto del que yo voy a hablar hoy. A medida que yo fui creciendo en la iglesia, visitando otras iglesias, conociendo, no visitaba para buscar otra iglesia, sino porque la iglesia donde nosotros estábamos visitaba muchas iglesias y escuchaba este texto predicarse. Y era tan incómodo escuchar esta predicación porque o se escucha tratando de diluir lo que dice la palabra de Dios o tratando de aumentar lo que la palabra de Dios dice. Y llegamos al machismo. Y ahí es donde hay tanta tensión cuando se habla de este texto. En esta mañana mi deseo es que nosotros podamos ver que este texto va mucho más allá de lo que la cultura determina, sino del diseño de Dios. Habiendo dicho esto, es costumbre mía, en reverencia a la palabra, si puedo pedirles, vamos a ponerlos de pie. Y vamos a dar lectura, voy a dar lectura al texto que se encuentra en Efesios 5, del versículo 25 al 33. Las mujeres maridos, iba a comenzar desde el 22, pero no voy a leerlo porque no voy a abrir esa lata hoy. Ya Cristian se encargó de eso. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero no hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Esta es la palabra de Dios, es verdad y nos ha sido dada a nosotros por su amor. Iglesia, pueden tomar asiento. Es bien importante, para yo comenzar esto tengo que dar un viaje en el tiempo y tengo que llegar a Génesis 1. Si nosotros no entendemos esto a la luz de Génesis 1 vamos a tener mucho problema. ¿Cómo comienza toda la Biblia? En el principio, ¿qué dice? Dios creó. Es bien chévere escuchar porque algunos que están citando a Reina Valera, otros están citando unos dicen creó Dios, otros dicen Dios creó. El punto es, tenemos un principio, un creador y la creación. ¿Ok? Tengamos eso bien claro. Tenemos, antes del principio no había
nada de lo que nosotros conocemos. ¿Ok? El Creador crea todo. Y en ese texto de Génesis vemos que Dios no crea todo a lo loco. Dios crea todo dentro de un orden y con un diseño. Desde el principio. Actually, para que nosotros podamos entender, gran parte de las ideas que Pablo está tratando de traer en este texto, todas salen de Génesis. Todas y cada una salen de Génesis con respecto al rol. En esta sección, si entonces comenzamos en el libro de Efesios, ya vimos, comenzamos con la Biblia, ahora comenzamos con el libro de Efesios. Todo lo primero que ya el pastor Víctor, con ayuda de otras personas, me imagino, ha ido hablando. La primera sección del libro de Efesios se trata de la obra de Cristo. Todo lo que está hablando al principio es la obra de Cristo, el Evangelio. Y cómo todo lo que ocurre en la vida de la iglesia y de la vida del creyente es producto de lo que Cristo hizo. Nos da un recordatorio de que la vida que nosotros vivimos es en Cristo y es por Él y es por gracia. Por eso vemos, textos como somos hechura suya. Noten nuevamente, ¿qué está queriendo decir Pablo? Somos hechura suya creados en Cristo Jesús. ¿Quién nos creó? El Creador. Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, ¿quién las preparó? Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién lo hizo? Él. Nosotros somos simplemente los que disfrutamos caminar en ellas cuando estamos en Cristo. Toda esa primera sección, todos los verbos que aparecen, todos los verbos con excepción de uno, son indicativos. Cuando hablamos de verbos indicativos, lo que significa, la forma quizás más fácil de que yo le puedo explicar esto es... Este es un ejemplo malo, pero no es lo mismo decir yo abrí la puerta que Víctor me empujó y abrí la puerta. ¿Por qué abrí la puerta? En el primer ejemplo, yo hice el acto. En el segundo ejemplo, la puerta se abrió, pero no se abrió porque yo la abrí, sino porque alguien me empujó. Alguien hizo algo para que yo hiciera lo que hice. Los primeros capítulos de Efesios están llenos de indicativos. Él hizo algo en nosotros y ese algo produce una obra. La siguiente sección está lleno de imperativos. Son órdenes y son mandatos. Es como decir, abre la puerta. Es una instrucción. Pero esa instrucción no va separada ¿de qué? Del primer argumento. Que todo lo que hacemos, lo hacemos ¿en qué? Es indicativo de lo que Él hizo. No podemos desconectar esto. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Él es el creador, nosotros la creación y todo está hecho en un orden. Pasa el tiempo, todo se cae, ahora hay un desorden y todo lo que nosotros podemos hacer que está dentro del orden es porque Él hizo algo. Él lo hizo y Él es nuestra fuente de nosotros poder vivir dentro del diseño del creador. ¿Todo el mundo me está siguiendo? Siento que no quiero que nadie se me pierda porque si no, esto va a ser difícil. Porque cuando nosotros llegamos a esta sección, que todos son imperativos y son mandatos, la tendencia de nosotros es tratar de hacerlo ¿en qué fuerzas? Las de nosotros. Porque desconectamos el primer argumento, que es que todo lo que nosotros somos, lo somos ¿en qué? En Él. No podemos desconectar estas dos cosas. Porque... y esta es la razón por la cual esto es bien importante. En este particular, tenemos la tendencia de que en la primera sección, que fue la que Cristian estuvo hablando la semana pasada, las mujeres se aguantan duro y los hombres, gloria a Dios. En la segunda sección, los hombres van con miedo y las mujeres están, ok, Gaby, ¿qué tú vas a decir? Y permítame decirle que esto no es, esta sección no es para que uno se regocije más que el otro.
Esta sección es para que todos entendamos cuánto necesitamos de Dios. Porque el mandato que Pablo está dando aquí es humanamente imposible. ¿No me creen? El mandato a los hombres se encuentra en el versículo 25 rápido. Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cuál es el verso a memorizar de esta semana? 1 Corintios 13. ¿Y qué dice 1 Corintios 13? ¿Me permiten recordárselo? Permítame recordarlo un momento. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Voy a hacer una pausa ahí para que vaya bajando un poco. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Otra pausa. Ahora presten atención. Esta es la explicación de todo lo dicho anteriormente. Todo lo sufre. Todo es ¿qué? ¿Es algo? ¿Algunas cosas? ¿Todo es qué? Oh, ok. Gracias por la aclaración. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y por si teníamos duda y no habíamos entendido la primera parte, vamos a resumirlo de esta manera. El amor nunca deja de ser. ¿Alguien puede decirme que ama así? ¿Hay alguien en medio de nosotros que pueda decir, yo todo eso lo tengo fríamente calculado? Este amor es imposible. Es humanamente imposible. El mandato que Dios le está dando, y no voy a entrar en el área del mandato a las damas, porque ya eso se habló. Ese mandato, por causa del pecado, es humanamente imposible para las damas, a menos de que miren a Cristo, de poder someterse a sus esposos, de sujetarse a sus esposos. Porque por la mancha del pecado, Dios advirtió, este va a ser el problema principal. Y si usted no vino la semana pasada, escuche la predicación de la semana pasada, véalo todo a la luz de Génesis 3 y va a ver que esto es un problema humano increíble. Tenemos el mandato y al principio de todo nos damos cuenta de que la realidad, todos nosotros, todos los varones que estamos aquí, tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que arrepentirnos porque nosotros no sabemos amar como Dios dice. That's it. Lo cual nos va a llevar al final de todo. Hay una esperanza en todo esto. No se desilusionen conmigo todavía. A tal grado, Pablo está tratando de ser un caso tan y tan increíblemente difícil para nosotros, que compara el amor que nosotros debemos de tener a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y esta es la descripción de ese amor que es humanamente imposible, pero solamente se puede lograr en una sola frase, que es dependencia. Si yo pudiera resumir esta parte para que nosotros la podamos entender, y si ustedes me conocen, me van a escuchar decir esta frase tantas veces, porque la parte más difícil de la vida del creyente es la dependencia de Dios. Vamos a ser bien honestos. Nosotros creemos que nosotros podemos agradar a Dios con nuestras propias acciones. Pero Cristo modeló el sacrificio en la cruz con una sola
constante acción. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. De la misma forma en como Cristo dependía del Padre, así debemos depender nosotros de Dios. Para poder tener el mismo resultado que Cristo tuvo de poder santificar a la iglesia, de esa misma manera nosotros como esposos poder presentar una esposa santificada. Tu esposa... No me tiren piedra todavía, por favor. Quédense conmigo un momento. Tu esposa necesita menos instrucciones y más oración. Nuestros matrimonios necesitan varones que estén menos pendientes de dar instrucciones y más pendientes a su vida de oración por su familia y sus esposas. La iglesia necesita más maridos que estén menos interesados en tener la razón y más maridos interesados en llevar a su familia a que conozcan a Dios. La iglesia necesita más maridos, más esposos, que den un ejemplo en sus casas de su total dependencia de Dios, a tratar de que toda la familia esté en orden. Y por favor no malinterpreten lo que estoy diciendo de que no es importante que en la casa haya orden. Pero es más importante que el orden sea el resultado de nuestra comunión con Dios. Si nosotros vemos cómo Cristo nos moldeó el sacrificio perfecto por la iglesia, tenemos que definirlo a la luz de la obediencia al Padre, de la dependencia al Padre, de que Él vino a servir y no a ser servido. Si nosotros vamos a definir esto que Dios nos está mostrando de cómo se ve el amor, tenemos que definirlos por las cualidades de Cristo mismo y no por lo que la cultura nos dice que debe ser el hombre. El marido bíblico es un marido que sabe que de la única manera en cómo su esposa y su familia van a ser santificados es ellos sometiéndose primeramente a Dios. Y esa palabra santificación o santificar es bien importante que nosotros la definamos, y si no la quiero diluir haciéndola sonar más suave de lo que realmente es. Pero por efectos del tiempo, lo que puedo explicar es la idea de la santificación. La santificación no se trata de perfección, se trata de dirección. El que está buscando ser santificado no trata de mejorar sus hábitos, va a Dios. Porque el único que puede santificarnos, ¿quién es? Es Dios. Actually, Jesús orando en Juan 17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Y quién es la palabra? Porque la palabra no es un qué, la palabra es un quién. ¿Quién es la palabra? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Actually, Juan 17, en el versículo 4 y 5, él dice, está orando por los suyos, por los discípulos y por consiguiente por nosotros. Y dice, para que tengan vida eterna. Y él define exactamente lo que es vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Cuando nosotros estamos hablando de santificación, no es modificación de hábitos. Estamos hablando de llevar a nuestras familias a conocer ¿a quién? A Dios. De glorificar a Dios. De nosotros depender completamente, y ninguno de nosotros puede mostrar a Dios en sus propias fuerzas. Cuando nosotros definimos el amor, es un amor que es humanamente imposible y es totalmente dependiente, no es autosuficiente. Es por eso que en mi propia vida, hermano, yo no vengo a hablarles. A mí en lo personal cuesta trabajo. Yo estoy siendo tentado a bajarme aquí, pero no quiero hacerlo porque sé que están grabando. Porque una de las malas, y no tengo nada en contra, actually sé por qué es más alto, es para que todo el mundo pueda ver claro. Pero una de las tentaciones que hay en mi cabeza, porque lo vi tantas veces, y quizás soy yo estoy perseado, yo no
tengo problemas de percepción por el trauma, tengo PTSD con otras iglesias. Porque la percepción que se da es que yo estoy hablando de un estandarte moral más alto que ustedes y yo les estoy hablando abajo. Y yo no les estoy hablando a ustedes como que yo lo tengo todo fríamente calculado. Esto que yo estoy hablando es más para mí que para ustedes. Yo tengo 4 niños en casa. Tengo una esposa maravillosa a las cuales constantemente yo soy tentado a desenfocarme del diseño de Dios y a tratar de amar en mis propias fuerzas y termino cansado, cargado, frustrado, molesto. Es por eso que en mi propia vida una de las cosas que a mí me entristece es que en la debilidad de la carne tengo el deseo de levantarme y presentar mi día completo delante de Dios, pero mi carne y mi debilidad me llevan a descansar solamente en mi propia opinión y en mis fuerzas. Iglesia, no hay ni un solo personaje en la Biblia. Y yo los animo a que usted me compruebe que yo estoy incorrecto. No se presenta ni un solo personaje bíblico que haya orado más que Jesús. Ningún personaje bíblico se nos muestra y se redacta que haya orado más que Cristo. Él se levantaba temprano y oraba. Se acostaba tarde y oraba. Tú ves escenas donde Jesús empieza orando y el relato termina Jesús que orando después de todo un día de estar con la gente predicando y enseñándole. Si Cristo oraba tanto, anhelaba estar delante de la presencia del Padre tanto, ¿por qué nosotros detestamos tanto la oración? La detestamos. Suena duro, pero la detestamos. La detestamos por el hecho de que si la amáramos no viéramos tanta televisión. No estoy hablando de que no viéramos televisión, pero yo en mi teléfono hay ocasiones, especialmente lo hace los domingos. Yo no sé por qué razón, yo no sé si puedo cambiarle para que no me haga sentir tan mal los domingos. Mi teléfono me dice cuánto tiempo yo he pasado en el teléfono. Me envía un mensaje y por alguna razón siempre me lo envía los domingos. Usted ha pasado tantas horas en el teléfono. Anda. ¿Y cómo yo voy a predicar ahora? Tanto tiempo perdido. Confrontándonos con la realidad de que hay un montón de cosas que nosotros amamos más que a nuestro Señor. Maridos, no confundamos la abundancia de nuestras casas, en nuestras casas, porque la realidad es que nosotros tenemos que decir que el que más o el que menos, los puertorriqueños, nosotros vivimos mucho mejor que mucha gente en el mundo. No confundamos la abundancia en nuestras casas con el hecho de que somos buenos padres y buenos esposos. La cultura en Puerto Rico nos ha dicho que el diseño es ser buen proveedor. La palabra nos dice que el diseño es amar y amar bien. Este texto, luego de hablarnos y decirnos el mandato, nos da una entrada específica a cuál es la descripción de la actitud o los atributos que tiene este mandato. Y ya hablamos brevemente de uno, pero ahora voy a entrarlo un poco más adentro, porque hay 2 descripciones que son importantes y casualmente una de las descripciones del mandato es para los varones y la otra es para las damas, porque Pablo no ha terminado con las damas. O sea, nosotros usualmente nos quedamos con ¿cuál es la palabra que utiliza? Sometidas. ¿Ya? Pero ese sometimiento tiene una descripción de cómo se ve. ¿Ok? La descripción del mandato a los maridos es un amor sacrificial. Es un amor que es para beneficio de la otra parte. Lo vimos en 1 Corintios 13 y lo vemos en este texto.
el amor bíblico, el amor que se describe aquí, es un amor como el de Cristo. Actually, cuando estaba pensando cómo llamarle a esta prédica, que al final, junto con el pastor, decidimos mantener la misma línea que Cristian comenzó la semana pasada, yo le iba a llamar como Cristo. Porque si usted nota desde el principio del capítulo 5, una de las frases que se repite constantemente es como Cristo, como Cristo. Es Cristo nuestro modelo. Y nos lleva a enseñarnos cómo Cristo se entregó por la iglesia y la santificó y la purificó, pero lo hizo a través de la palabra, como hablábamos hace unos minutos. Lo primero que nos presenta es esta visión de la obra redentora de Cristo. Como Cristo salvó, sacó a la iglesia, murió por ella y ahora la cuida, la protege. Tenemos en este amor sacrificial que lo vemos explicado en el versículo 29 específicamente. Miren cómo se ve este amor sacrificial de obra redentora. Este amor, en el versículo 29, nos dice: porque nadie aborreció jamás a su cuerpo. Lo opuesto de aborrecer es ternura. Es un amor tierno. Es un amor afectuoso. No, pero es que tú sabes, en mi casa fueron bien secos. Sí, yo entiendo que todos nosotros tenemos un background y una historia que afecta la forma en cómo nosotros somos. Pero ¿sabes cuál es la peculiaridad del creyente? Que el creyente cree en un Dios todopoderoso que hace lo que es imposible para el hombre. Cualquier razón, excusa, motivo que nosotros tengamos para decir, esta parte yo no la puedo hacer porque X o Y pasó, es con la cual con más diligencia debemos de orar y pedirle al Señor: Señor, transfórmame, porque estas quizás son un poco más naturales para mí, porque tú lo hiciste en mi vida, porque toda la gloria es tuya, porque tú me creaste de esa manera, pero en esta yo reconozco que te necesito. Cuando nosotros nos encontramos con una lista donde encontramos algo que no va conforme a lo que nosotros realmente somos, con más diligencia deberíamos de orar y anhelar eso. Porque el diseño de Dios no es donde yo escojo, pues yo hago esto, pero no hago esto, pero por lo menos hice una de las tres. No. El diseño es el diseño de Dios y no hay negociación. Porque Él es ¿quién? El creador. ¿Y qué la Biblia nos enseña? ¿Qué lugar tiene la vasija en decirle al alfarero cómo usarla? ¿Acaso nosotros sabemos más que Dios? ¿Acaso podemos nosotros decirle: Dios, esto suena bien bonito, pero yo creo que tú te equivocaste conmigo, así que pues yo seguiré esforzándome en lo que puedo hacer bien? No, con más diligencia deberíamos de orar. Y aunque no lo veamos cumplido de este lado de la eternidad, deberíamos rechazar cualquier cosa que nos tiente a vivir lejos y fuera del diseño de Dios. Eso es un amor tierno. Es un amor que provee. Y cuando yo meditaba en esto, porque el versículo 29 dice: porque nadie jamás aborreció su cuerpo. Ahí vemos la ternura, sino que lo sustenta. Provee para su cuerpo. De esa misma manera es como el texto nos está diciendo, así debemos de amar a nuestras esposas. Y lo cuida. Y esa palabra cuida, hablo de la provisión primero. Esta fue la palabra que más peligrosa yo encontré en todo esto para los oídos de nosotros. Porque culturalmente, y quizás usted no creció en la misma cultura que yo, pero esto fue lo que yo constantemente escuchaba. Y no creo que sea muy distinto a lo que usted escuchaba, pero todo el mundo dice: un buen papá es un buen proveedor. Y la realidad es que la provisión debe ser el resultado de lo más importante. Un papá que ama, un esposo que ama, es un buen proveedor. El hecho de que usted sea un buen proveedor no lo hace un padre ni un esposo amoroso. Permítame decírselo de esa manera. Dejemos de engañarnos. Si tus hijos tienen todo lo que le hace falta, pero no tienen... Miren la cultura actualmente, piensen en la cultura. Los niños tienen todo y mucho más de lo que necesitan. Y díganme cómo está la juventud.
faltos de amor, de un verdadero amor, un amor que los guíe, que los instruya, que los discipline, que les dé un abrazo cuando tanta falta les hace. No definamos, no podemos dejar que la cultura defina lo que la Biblia nos enseña, que fue lo que Dios creó. La palabra cuida fue una palabra que tocó mucho mi corazón porque la palabra en griego que utiliza básicamente lo que dice es mantener caliente en una noche fría. Refleja la ternura que está hablando al principio de no aborrecer. Cuidar no es simplemente ser el tipo más agresivo y violento para proteger de lo malo que sale afuera. Cuidar es con amor y ternura levantar y guiar a tu familia a mirar a Cristo. Eso es cuidar. Esa es la forma en como la Biblia nos dice. Y eso fue el ejemplo de Jesús. Tomemos el ejemplo de él que fue manso y humilde. El problema es que la cultura define manso como menso. Y yo no puedo ser menso. Yo tengo que ser el que ponga las reglas en esta casa. Quien debe de imponer las reglas en la casa es Cristo. Quien cuida que todos caminemos en ella es el esposo. Yo no pongo reglas nuevas si no están aquí. Por eso es que es bien importante, maridos, que nosotros prestemos atención a la instrucción de la Escritura y nos demos cuenta de cuán incapaces nosotros somos de hacer esto en nuestras propias fuerzas. De que si yo no conozco lo que dice la palabra de Dios, no voy a ser capaz de ser un marido como dice la palabra de Dios. De que si yo no conozco lo que Dios dice y cómo lo diseñó y para qué lo diseñó, voy a tener problemas de hacer lo que la Biblia dice que yo debería hacer. Y voy a crear una imagen falsa, ficticia y barata de lo que la Biblia dice. Esta mañana estaba dando una clase en la iglesia de mi papá. Eso sí, yo soy lo suficientemente loco como para dar una clase a las 9:30, montarme en el carro, venir aquí y predicar. Y me gusta hacerlo. Lo hago con mucho deseo porque realmente es gente que amo. Pero les decía que realmente hacer eso, crear una versión barata de lo que Dios dice y sentirnos conforme con eso, es como ir a Chinatown en Nueva York, comprar una cartera Coach falsa, un fake, y andar por ahí como si fuera la original. Es Coach. Es Coaches, pero no Coach. No tiene nada que ver con lo original. Se parece, pero no es. Y el mundo es experto mostrándonos opciones y tentándonos con opciones que son versiones baratas y falsas de la verdad. Por eso noten, para darles un ejemplo de esto, Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Jesús nos deja su paz. Pero él dice y da una advertencia, no como el mundo la da. El mundo ofrece una paz falsa. La paz de Cristo permite que nuestro corazón no se turbe ni tengamos miedo. Noten cómo la Biblia nos invita a soltar todas las cosas que la cultura y el mundo nos ofrece para mirar nuevamente a Cristo. Y es aquí donde el marido toma su parte importante. El miércoles hablábamos en la clase cuán importante es que el varón, instruido por la palabra, sea el sacerdote y el líder de adoración en su casa. Pero todo mi tiempo se fue en una preocupación. Que cuando nosotros leemos un capítulo tan práctico como el que el libro tiene, lo cual todo lo que dice estoy completamente de acuerdo, nos olvidamos que antes el sacerdote, en el tiempo bíblico, antes de presentar al pueblo y guiar al pueblo a Dios, ¿qué tenía que hacer el sacerdote primero? Presentarse a sí mismo. Un sacerdote, y todos los malos ejemplos de sacerdotes que tenemos en el Antiguo Testamento eran gente que sabían lo que tenían que hacer, pero no tenían relación con Dios.
Hoy yo les estoy mostrando la esperanza que tenemos de que a través del sacrificio de Cristo, varones, nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia para hallar la ayuda oportuna. Esto que yo estoy hablando, esto imposible, humanamente imposible, no es meramente un tease. Es como que, mira lo que tengo y no lo puedes hacer. Es una invitación a que nosotros volvamos a mirar a Dios y decirle, Señor, yo te necesito. Yo anhelo lo que tú hiciste y lo que tú diseñaste, porque lo que tú diseñaste es mejor que lo que yo puedo crear en mi casa. Yo anhelo que todas las mañanas cuando yo me levante, antes de desear que mi familia haga algo, que yo pueda desearte a ti primero. Para que todo el deseo de mi corazón fluya de mi relación contigo. Que yo pueda caminar en el Espíritu y a medida que yo guío a mi familia por consiguiente, ¿cómo está caminando? En el Espíritu. Porque papá, esposo están guiando de acuerdo a la instrucción de la palabra. Por eso cuando Pablo da el ejemplo, no se desliga de la palabra. Porque cuando habla en el versículo 26, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Un hombre que carece de palabra es un hombre que está destinado a fallar en sus roles. Y permítanme decirles algo. Y esto yo no quisiera exagerarlo. Pero si, imagínense que alguien diseña y crea algo y se lo da, y usted lo usa como usted le da la gana. Yo, por ejemplo, yo siempre uso, yo soy fanático de los rumbas, de los que barren toda la casa. Porque imagínense, en 4 muchachos, nosotros vivimos en countryside. O sea, el polvo siempre está en la casa. Siempre que doy un ejemplo de esto, uso un rumba. No sé por qué. Quizás porque realmente atesoro el que creó los rumbas. Imagínense que yo compro un rumba, sé para lo que sirve, pero en vez de usarlo dentro de la casa, lo pongo en el patio. Lo pongo en el patio, lo prendo, hace lo que hace, lo recojo y voy donde el creador y le digo, esto no funciona. Esto no hace lo que... El patio todavía está sucio. ¿Qué me va a decir la persona que creó? Ese no es la forma para lo que se creó. Ese no es el diseño del rumba. ¿Quién nos da derecho a nosotros a tomar el diseño de Dios y la creación de Dios y hacer lo que a nosotros nos da la gana? Y después ir delante de Dios y quejarnos con Él y decirle, es que esto es demasiado difícil, esto no sirve. ¿Sabes por qué no sirve? Porque lo hacemos mal. ¿Sabes por qué no sirve? Porque lo hacemos a nuestra propia manera. ¿Sabes por qué no sirve? Porque el necio, el tonto, soy yo. Queremos ver el resultado de un matrimonio y de una iglesia, de una casa que glorifique a Dios. Lo primero que debemos y lo más que debemos de anhelar es vivir de acuerdo a lo que Él dice. No porque lo que Él dice es bueno, sino por quien lo dijo. Si alguien a mí me viene a decir, si alguien viene a hablarme de finanzas y la persona está en deuda, y yo sigo los consejos de la persona que me está hablando de finanzas pero está endeudado, ¿qué beneficio me va a traer? Uno siempre busca a alguien que sea mejor que uno. Uno no busca consejos de alguien. Es como yo sé que esto les va a dar gracia y por favor siéntense en la libertad de reírse, no hay ningún problema. Como si alguien vinieron de mí a pedirme consejos de dieta. ¿Qué va a conseguir? Es la realidad. Te quiere un consejo de dieta, vaya a alguien que esté no quisiera decir saludable porque no todas las personas que están gorditos no son saludables. La realidad es que la genética es distinta. Okay, vamos a dejar eso claro. Pero el punto es que uno busca a alguien que esté mejor que uno. ¿Quién mejor que Dios para decirnos cómo tener un buen matrimonio? Vimos y vemos esa descripción de esta actitud.
Pero antes de ir al tercer paso, tenemos una descripción que es para las damas. Damas, el sometimiento es con respeto. Y el respeto es algo que es bien interesante. Cuando nosotros vemos cómo la Biblia habla de los atributos de la vida del creyente, que van conforme al carácter de Dios, nosotros tenemos que tener algo bien claro. Si usted respeta a su marido por fuera, pero por dentro desea matarlo, usted lo está haciendo mal. That's it. El yo vivir una vida fingiendo que estoy haciendo lo que dice la palabra no me hace una persona que cumple lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios no nos da escapatoria para decir que solamente es necesario vivirlo por fuera. Y les voy a explicar quizás una de las muchas consecuencias de esto. Si hay algo sumamente triste en el respeto no bíblico, en el respeto humano, que es ficticio y barato, es que es de aquí donde usted calla la boca frente a su esposo, pero la abre con sus amigas. ¿Y usted sabe cómo la Biblia habla acerca del chisme? Porque es un chisme. Eso es una obra de la carne. Guardemos nuestro corazón, esposas. Y antes de nosotros permitir que el enojo nos lleve a vivir y a expresar obras de la carne, reconozcamos de que el respeto, tanto como el amor, requieren dependencia total de Dios. Confiar de que Dios está obrando. Confiar de que Dios está haciendo la obra. Y lo segundo que yo les voy a recomendar, que les voy a aconsejar, y esto es una recomendación de Gaby, ¿ok? Por favor, escúchenlo de esa manera. Si hay algo que es extremadamente triste en los matrimonios, tanto en el mío, en temporadas donde el afán nos lleva a un ritmo increíble, como en los de todos nosotros, es la falta de buenas conversaciones. Les voy a decir algo, esposas. Luchen mucho, oren para que en su casa podamos disfrutar de momentos intencionales de conversaciones buenas y difíciles antes de que venga el día malo. Por más molesta que usted esté. Y maridos, esto cualifica dentro del amor. Un marido que cuida a su esposa le pregunta cómo está. Apaga el juego de béisbol, apaga lo que sea, por sentarse y escuchar cómo te fue. Y yo sé, créanme que yo sé lo difícil. Sí. Les voy a dar mi ejemplo. Mi esposa hace homeschooling. 4 muchachos. 4. Yo estoy en la iglesia. Trato de estar por lo menos de domingo a miércoles todo el día. Y saco, jueves trabajo desde casa. Y viernes y sábado trato de no hacer ningún compromiso. Pero de domingo a miércoles yo llego a casa. Y en mi carne lo menos que yo quiero hacer es preguntar cómo te fue. 4 muchachos, imagínense cómo va a ser la respuesta de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste hoy? Y fulano hizo esto, fulano hizo lo otro, mi hermana hizo esto. Al otro día, tengo miedo de hacer la misma pregunta. Le tengo miedo a la pregunta y soy tentado a decir, ay, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Déjame ir a ver a los nenes. Sabiendo que mi esposa puede estar cargada. Todo porque mi egoísmo no quiere escuchar la conversación que probablemente ella necesita escuchar. Que ella necesita hablar o tener. Les doy mi ejemplo
para que ustedes entiendan que esto de lo que estamos hablando, de el ser intencionales de tener buenas conversaciones, es algo nuevamente que es humanamente imposible, porque nosotros somos egoístas. Respeto. El respeto no es algo que solamente se expresa por fuera, es algo que tiene que ir de la mano con nuestro corazón. Así que no aguante, vaya delante de Dios, busque su presencia, pídale a Dios que continúe trabajando en su vida y tenga buenas conversaciones con su esposo. Y aquí voy a cerrar. ¿Por qué todo esto? El tema de Pablo en Efesios no está enfocado en nuestras acciones, sino cómo nuestras acciones y el diseño de Dios muestra a Dios. Glorifica a Dios. Una de las cosas que yo trato de enseñarle a la iglesia es que a veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es darle gloria a Dios. Cuando nosotros damos gloria a Dios es que mostramos a Dios mismo con nuestro carácter, con nuestras acciones. Es como yo decir, y me ha pasado, entrar en un salón, que este fue el ejemplo que di el miércoles en la clase, entrar a un salón sin conocer a nadie y alguien me escucha hablando y me mira y me dice, tú eres hijo de tu papá. Obviamente está diciendo el nombre. Mi papá, a todo el mundo le dice Wangi. No me pregunten por qué, porque no tengo idea. ¿Tú eres hijo de Wangi? Y yo, sí. Es que te escuché hablar. Y la forma en cómo tú hablas, la manera en cómo tú te expresas, las muecas que haces. De hecho, tú tienes que ser hijo de él. Las muecas que yo hago, la forma en cómo yo hablo, es producto de todo el tiempo que yo pasé con mi papá. Sus manerismos, su expresión, la forma en cómo nosotros hablamos, que parecemos que estamos discutiendo, pero no estamos peleando, es que estamos hablando alto. Todas esas cosas salen de yo pasar tiempo en mi casa. Cuando yo salgo, voy a decirlo de esta manera, yo soy la gloria de mi papá. La gente ve a mi papá en mí. De esa misma manera el creyente da gloria a Dios. Nosotros damos gloria a Dios cuando sin imponérnoslo, la naturaleza de nosotros ha cambiado tanto que ahora cuando salimos mostramos a Dios. Lo mostramos a Él. Le damos gloria a Él. Pero ese es el producto, no de mi deseo de yo parecerme a Dios. Es el producto de pasar tiempo ¿con quién? Con Él. Si yo no conozco a Dios, no puedo vivir como Él dice. Puedo imitar lo que Él dice, pero no voy a ser reconocido como que viene de Él. Es por eso que nosotros mostramos con estas cosas, con estos mandatos, con estos atributos, mostramos algo mucho más importante que meramente tener una buena familia. Disfrutamos de tener una buena familia cuando vivimos en esto, pero mostramos algo mucho más grande que es a Dios. Mostramos al mundo que el diseño de Dios, que es contracultural, es mucho mejor que lo que el mundo nos puede ofrecer. Mostramos al mundo del amor de un Dios que siendo Dios se entregó por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos. Nuestros esposos y nuestras esposas no merecen nada de lo que la Biblia nos manda, pero nosotros lo damos porque todo lo que damos lo hemos recibido de alguien que nos lo dio cuando yo no lo merecía. Esto no es un caso de hacerlo porque la otra persona se lo merece o no, esto es un caso de obediencia, independientemente si la otra persona lo hace o no lo hace. Yo anhelo vivir dentro del diseño de Dios porque Él es el que es glorificado y tanto los esposos tienen que hacerlo como las esposas tienen que hacerlo, como la semana que viene probablemente le cae el agua a los hijos, como luego nos caen los empleados y a los empleadores. Porque cada rol muestra algo mucho más grande que es a nuestro Señor. Así que anhelemos, iglesia, anhelemos con todo el corazón vivir una vida de completa dependencia para que Él sea glorificado en todo lo que hacemos. Y yo les puedo decir, no hay nada más triste. Cuando el texto llega a citar, se me cayó el bolígrafo. El texto cita el gran mandamiento, y les prometo que estoy terminando. Que dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama.
Ese verso lo está sacando de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la misma idea. La única diferencia es que hace unas conexiones con el cuerpo porque el argumento es a base del cuerpo de Cristo. Eso está nuevamente llevando no a sí mismo necesariamente, sino al cuerpo, para que haya una conexión con la iglesia. Pero esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos para los que están casados. ¿Cuál es el prójimo más cercano que tú tienes? Maridos, ¿cuál es el prójimo más cercano que tú tienes? ¿Es tu esposa? Tú sabes que una de las partes más tristes del creyente es que el de los varones creyentes específicamente, esto se da mucho, es cuán buenos son con todo el mundo y cuán malos son en sus casas. Por alguna razón son muy buenos dando consejos a todo el mundo en la iglesia y son bien malos escuchando en casa. Por alguna razón son bien pacientes con todo el mundo en la iglesia y son bien malos en casa. Iglesia, el recordatorio de esto es que no hay prójimo más cercano que tu esposa. Ámala, cuídala, santifícala. Todo como producto de tu dependencia de Dios. Oremos. Padre bueno, te agradezco por la oportunidad que tú me das de abrir tu palabra junto con tu pueblo. Y yo te pido que por tu misericordia tú guardes nuestros corazones y que esta palabra sea sembrada en él y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, no permitas que caiga en ningún otro terreno donde se vaya a perder. Yo te pido por cada una de las vidas que estamos aquí, tanto los que están casados como los que están solteros, que nosotros podamos entender, disfrutar de que no hay mejor diseño, no hay nada mejor, no hay nada que llene nuestras vidas ni que satisfaga más nuestro corazón que tu diseño, tu voluntad y tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.